Pensé que mi marido planeaba un aniversario romántico, pero su verdadero regalo fue la llave de una caja de seguridad que contenía mi identidad robada. Él no tenía ni idea de que yo estaba a punto de volver su calculado plan en su contra. El suave resplandor de la luz de las velas bailaba sobre el rostro de mi marido, Mateo, captando el brillo esperanzador en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, parecía el hombre del que me había enamorado. Estábamos en El Jardín, el restaurante donde me había propuesto matrimonio, un lugar reservado para nuestras ocasiones más especiales, y esta noche era nuestro 5º aniversario de bodas. El aire estaba cargado con el aroma de aceite de trufa y viejas promesas, y por un momento me permití creer que todo era perfecto. Había pasado el último año sintiendo una creciente distancia entre nosotros, un frío silencioso que no tenía nada que ver con el clima. La empresa emergente de Mateo había fracasado de nuevo y mi carrera en el mundo de las finanzas se había disparado. El desequilibrio había creado una tensión, una fragilidad en nuestras interacciones que yo esperaba desesperadamente que esta noche pudiera reparar. «Feliz aniversario, mi amor», dije, deslizando una caja delgada y elegante a través del mantel de lino blanco. Dentro estaba el reloj antiguo que él había estado admirando durante meses, un símbolo clásico de éxito y permanencia. Había cobrado una parte significativa de mi bono anual para conseguirlo, queriendo darle un pedazo de la victoria que sentía que él se estaba perdiendo. Su rostro se iluminó al abrirlo, una sonrisa genuina y nada forzada que llegó a sus ojos. «Clara, esto es... ¡wow! No deberías haberlo hecho». Se la abrochó a la muñeca, admirando la forma en que la luz atrapaba el acero pulido. «Es increíble. Gracias». Se inclinó sobre la mesa y me besó. Un beso real, lleno de calidez. Mi corazón se hinchó de alivio. Quizás esto era todo. Quizás este era el punto de inflexión. «Tengo algo para ti también», dijo, su sonrisa volviéndose un poco tímida. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sentí un aleteo de anticipación. Tal vez era un viaje sorpresa, un fin de semana fuera para reconectar, o quizás una pieza de joyería, algo pequeño y considerado. Nunca fue bueno con los regalos, a menudo apoyándose en su madre, Bernarda, para obtener ideas, lo que generalmente resultaba en un utensilio de cocina que no necesitaba o un vale de regalo para una tienda que odiaba. Pero esta noche se sentía diferente. Lo estaba intentando. Sacó un grueso fajo de papeles doblados, no una pequeña caja de terciopelo. Mi frente se arrugó en confusión. Parecía un documento de negocios. Lo alisó sobre la mesa con un gesto teatral, con el pecho hinchado de orgullo. «Esto», anunció, «es para nosotros, para nuestro futuro». Lo tomé, mis dedos trazando el logotipo en la parte superior. Reformas y remodelaciones Bernarda. Mi sangre se heló. Era un presupuesto detallado de varias páginas para una reforma integral. Escaneé las líneas, mis ojos abriéndose con horror. Nueva cocina gourmet con encimeras de granito y armarios a medida, 45.000 euros. Conversión del baño principal en spa con ducha a ras de suelo y suelo radiante, 28.000 euros. Reemplazo completo del tejado, 19.000 euros. Paisajismo, suelos nuevos, una ampliación para una terraza acristalada. La lista seguía y seguía. Pasé a la última página, mi corazón martillando contra mis costillas. El gran total, impreso en números negritos e implacables, era de 157.000 euros. Lo miré, completamente desconcertada. Una risa nerviosa escapó de mis labios. «Mateo, ¿qué es esto? ¿Es algún tipo de broma? ¿Una muestra de un proyecto que estás pensando comenzar?» Él negó con la cabeza, su sonrisa inquebrantable. «No es una broma, cariño. Es para mi madre. Su casa se ha estado cayendo a pedazos durante años. Lo sabes. Decidí que era hora de que hiciéramos algo al respecto. Un verdadero regalo de su hijo y su maravillosa nuera». El uso de la palabra «hiciéramos» flotaba en el aire como un mal olor. Elegí mis palabras con cuidado.
Mateo, esto es increíblemente generoso de tu parte. Pero, ¿157,000 euros? No podemos permitirnos eso. Tu madre sabe que estamos ahorrando para la entrada a nuestra propia casa. Su sonrisa se tensó muy ligeramente en los bordes. Tomó un sorbo de su vino, colocando la copa con un clic deliberado. Esa es la belleza de esto, Clara. La sorpresa de aniversario. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirador, como si me estuviera contando un secreto maravilloso. No tenemos que preocuparnos por eso. Tú puedes cubrirlo. Lo miré fijamente, segura de haber oído mal. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Tu bono de este año fue enorme, ¿verdad? Te escuché por teléfono con tu padre. Esta cantidad. Golpeó el total obsceno en el papel con su dedo. Es solo una gota en el océano para ti. Piensa en lo feliz que la hará. Se lo merece. Y es la manera perfecta para que finalmente le demuestres que realmente eres parte de la familia. La implicación me golpeó como un golpe físico, que después de 5 años de matrimonio, de organizar cada fiesta, de morderme la lengua ante cada comentario pasivo-agresivo que ella hacía sobre mi cocina o mi carrera, todavía no me había probado a mí misma. Y la única forma de hacerlo era liquidando mis ahorros ganados con tanto esfuerzo para financiar la casa de sus sueños. La cena romántica, el beso, el reloj, todo era una actuación, un preámbulo para esta emboscada. Absolutamente no, dije, mi voz baja y temblando, con una furia que apenas podía contener. Ese es mi dinero, Mateo, dinero por el que trabajé, para nuestro futuro, no para la terraza cristalada de tu madre. Suspiró, un sonido largo y teatral de un hombre agobiado por el egoísmo de su esposa. Me miró, su expresión cambiando de marido esperanzado a padre decepcionado. Tenía miedo de que te pusieras así, tan corta de miras. Tomó otro documento de su chaqueta, de una sola página, y lo deslizó sobre la mesa. Era un contrato firmado. Su firma estaba en la parte inferior, junto a una línea designada para la mía. Es un poco tarde para un absolutamente no, Clara. Ya le dije que aceptaste. De hecho, pagué el depósito inicial de 10,000 euros de esta mañana. Usé tu tarjeta de crédito de emergencia. Las palabras golpearon el aire entre nosotros y parecieron succionar todo el oxígeno de la habitación. ¿Mi tarjeta de crédito de emergencia? Susurré, el sonido crudo e incrédulo. Esa tarjeta era para una verdadera crisis, una emergencia médica, un vuelo repentino a casa por una tragedia familiar, no para el pago inicial de un proyecto de vanidad para su madre. La violación fue tan profunda, tan íntima, que se sintió como si él hubiera metido la mano en mi pecho y robado algo vital. El ambiente romántico del restaurante se cuajó a mi alrededor. La luz de las velas ahora parecía siniestra. La charla apagada de otros comensales, un recordatorio insultante de un mundo normal que ya no habitaba. «Es una emergencia», dijo Mateo, su voz adoptando un tono condescendiente, como si le explicara un concepto simple a un niño. «La caldera de mamá está en las últimas. El techo gotea cada vez que llueve. ¿Y si le pasara algo? Solo estoy siendo un hijo proactivo y cariñoso. Pensé que tú, de todas las personas, entenderías eso. Usaste mi tarjeta sin mi permiso. Cometiste fraude, Mateo, por 10,000 euros. Mi voz estaba peligrosamente calmada. El shock inicial se estaba endureciendo en una rabia fría y dura como un diamante. Lentamente comencé a recoger mis cosas, mi bolso, mi abrigo del respaldo de la silla. La cena de aniversario había terminado. El matrimonio podría haber terminado también. «No seas tan dramática, Clara», sisió, sus ojos moviéndose de un lado a otro para ver si alguien estaba escuchando. «Es nuestro dinero. Lo que es tuyo es mío, ¿recuerdas? En la riqueza y en la pobreza. Bueno, ahora mismo tú eres la rica. Es tu turno de dar un paso al frente. Así es como se ve una sociedad». «¿Una sociedad?», casi me reí. Una sociedad se trata de objetivos compartidos, Mateo, decisiones compartidas. No que una persona decida unilateralmente gastar 157,000 euros del dinero del otro y luego robarle para empezar. Esto no es una sociedad,
Es un atraco, y estás usando a tu madre como la conductora de la huida. Me puse de pie, empujando mi silla hacia atrás, con un raspado silencioso que sonó como un grito en el tenso silencio entre nosotros. Me voy a casa. Hablaremos de esto más tarde. No, no vas a ir a ninguna parte, dijo, agarrándome la muñeca. Su agarre fue sorprendentemente fuerte. Vas a sentarte y vamos a terminar esta cena de aniversario. No vas a avergonzarme. Miré su mano en mi brazo. Luego volví a mirar su cara. El hombre que creía conocer se había ido, reemplazado por este extraño, desesperado y con derechos. Quítame la mano de encima, Mateo, ahora. Mi tono no dejaba lugar a discusión. Se estremeció como si lo hubiera abofeteado y me soltó. Me di la vuelta y me alejé, sin mirar atrás, dejándolo sentado allí, con el contrato fraudulento de su madre y mi lubina a medio comer. El viaje a casa fue un borrón de semáforos y lágrimas que me negué a dejar caer. Cada recuerdo de nuestros 5 años juntos ahora era sospechoso, manchado por esta nueva realidad. ¿Siempre fue así? ¿Había estado yo demasiado ciega, demasiado enamorada para verlo? ¿Habían estado él y Bernarda planeando esto durante meses, esperando a que llegara mi bono? El pensamiento me revolvió el estómago. Esto no fue solo un paso en falso o un juicio terrible. Fue un acto calculado y premeditado de traición financiera. Él no me veía como su esposa, su compañera. Me veía como un banco, una solución a sus propios sentimientos de insuficiencia y una forma de comprar finalmente la aprobación de su madre. Cuando entré en nuestro garaje, vi que su coche ya estaba allí. Debía haber salido justo después de mí. Me preparé para otra pelea, otra ronda de justificaciones y manipulaciones. Respiré hondo, abrí la puerta de nuestro piso y entré, lista para la batalla. Pero la escena que me recibió fue peor que cualquier discusión que pudiera haber imaginado. Las luces estaban encendidas, y sentada en nuestro sofá color crema, justo al lado de Mateo, estaba Bernarda. Su rostro estaba iluminado con una sonrisa triunfante y codiciosa. Esparcido sobre nuestra mesa de centro, no solo estaban los presupuestos de renovación, sino una docena de muestras de materiales diferentes, baldosas de mármol, muestras de suelo de madera y una gruesa carpeta de muestras de pintura. Ella levantó la vista cuando entré, sus ojos brillando. ¡Ay, Clara! ¡Ahí estás! ¡Momento perfecto!, gorjeó, sosteniendo 2 cuadrados de pintura beige, como si no hubiera crisis, ni traición, ni un agujero de 10.000 euros en mis finanzas. Estábamos tratando de decidir el color para mis nuevos armarios de cocina. ¿Prefieres blanco suizo o blanco antiguo? Mateo dice que como tú pagas, deberías tener la última palabra. Por un momento me quedé completamente congelada en la puerta, mis llaves todavía apretadas en mi mano. El puro descaro de ello era impresionante. Era como entrar en tu propia casa para encontrar ladrones no solo robando tus posesiones, sino redecorando activamente mientras lo hacían. Bernarda estaba radiante, sosteniendo las muestras de pintura con un aire de derecho real, mientras Mateo se sentaba a su lado, con una mirada de satisfacción engreída en su rostro. Él sabía que esta sería mi reacción. No solo había venido a casa, había pedido refuerzos, había traído a su madre a nuestra casa, a nuestra pelea, para formar un frente unido contra mí. ¿Qué haces aquí, Bernarda?, pregunté, mi voz plana y desprovista de cualquier calidez. Ni siquiera miré las muestras de pintura. Mi mirada estaba fija en Mateo, quien se negó a encontrar mis ojos, ocupándose en su lugar fingiendo examinar una muestra de suelo. La sonrisa de Bernarda vaciló por una fracción de segundo, su buen humor pinchado por mi tono. «Bueno, qué saludo», dijo, su voz goteando con falsa ofensa. «Mateo me llamó. Estaba tan emocionado. No podía esperar para empezar a planificar. Me contó sobre tu regalo de aniversario increíblemente generoso. Me trajo lágrimas a los ojos, Clara. De verdad, después de todos estos años,
saber que piensas en mí como una verdadera madre. Su voz tembló con emoción ensayada. Fue una actuación magistral. No fue un regalo, dije, caminando más adentro en la habitación y dejando caer mi bolso en la mesa de la entrada con un golpe seco. Fue una exigencia, y es una que no tengo intención de cumplir. Mateo finalmente levantó la vista, su expresión endureciéndose. Clara, no empieces esto de nuevo. Lo discutimos. No, tú lo anunciaste, lo corregí bruscamente. Robaste la información de mi tarjeta de crédito y tomaste una decisión unilateral sobre mi dinero. No hubo discusión. Bernarda jadeó, llevándose una mano al corazón. ¿Robaste? Clara, qué cosa tan horrible para decir. Mateo explicó todo. Es de vuestra cuenta conjunta. Una inversión en la familia. No hay cuenta conjunta con esa tarjeta de crédito, Bernarda. Es solo mía. Y esto no es una inversión. Es extorsión. Podía sentir mi control resbalando. Estaban retorciendo mis palabras, reescribiendo la realidad justo frente a mí. Eran un equipo, y yo era la oposición. Ahora escúchame bien, dijo Bernarda, su voz perdiendo su dulzura azucarada y tomando el filo de acero que yo conocía demasiado bien. Se puso de pie, una mujer baja y formidable que parecía triplicar su tamaño cuando estaba enojada. Mi hijo se ha estado matando a trabajar durante años, tratando de hacerte feliz, tratando de darte la vida que quieres. Ha tenido algo de mala suerte, eso es todo. Y ahora que tú eres la que tiene un poco de éxito, quieres acapararlo todo para ti. Eres su esposa, es tu deber apoyarlo, y apoyarlo significa apoyar a su familia, a mí. El puro derecho inalterado me dejó sin palabras. Ella realmente creía esto. En su mente, mis ingresos no eran míos. Eran un fondo de recursos familiares en el que ella y su hijo tenían derecho a meter la mano cuando quisieran. Mi deber es con mi marido y nuestro matrimonio, Bernarda, no con tus nuevas encimeras de granito, repliqué. Y este esquema está destruyendo nuestro matrimonio. Miré a Mateo, suplicando con mis ojos. Díselo, Mateo. Dile que esto es una locura. Dile que cometiste un error. Mateo se puso de pie y caminó para pararse junto a su madre, creando físicamente su alianza. Colocó un brazo reconfortante alrededor de sus hombros. El único error que cometí fue pensar que estarías feliz de ayudar, dijo, su voz fría. Mamá tiene razón. Has cambiado, Clara. Desde que conseguiste ese gran ascenso, nos miras por encima del hombro. Crees que eres mejor que yo. Mejor que mi familia. Esto se suponía que era un gesto de unidad, una forma de cerrar esa brecha. Pero eres demasiado egoísta para verlo. La manipulación psicológica era tan intensa que hacía girar la habitación. Me estaban pintando como la villana, la mujer de carrera de corazón frío que no ayudaría a su suegra enferma. Era una trampa, y yo había caminado directamente hacia ella. Supe entonces que discutir era inútil. Nunca verían mi perspectiva. Existían en un delirio compartido donde mis bienes eran suyos para tomarlos. Bien, dije, una repentina claridad escalofriante cortando a través de mi ira. ¿Queréis hablar de finanzas? Hablemos de finanzas. Caminé hacia mi escritorio en la esquina del salón, desbloqueé un cajón y saqué una carpeta. Era donde guardaba todos nuestros documentos importantes. Caminé tranquilamente de regreso a la mesa de centro, pasando justo por delante de una Bernarda boquiabierta y un Mateo confundido. No me detuve allí. Fui a la puerta principal, la abrí y coloqué la carpeta justo afuera en el pasillo. Luego me volví para enfrentarlos. «Tenéis 5 minutos para salir de mi piso», dije, mi voz tan firme como la piedra. Mateo se rió, un sonido corto, agudo e incrédulo. ¿Tu piso? Clara, vivimos aquí juntos. Estás histérica. No, Mateo, dije, sacando mi teléfono del bolsillo. Tú vives aquí. El piso está a mi nombre, las escrituras, los servicios, todo. Porque mi crédito era mejor cuando nos mudamos, ¿recuerdas? Legalmente eres un invitado. Y tu madre es una invitada de un invitado. Vuestros 5 minutos empezaron hace 1 minuto. Bernarda se burló. No te atreverías.
¿A dónde iría él? No me importa, dije, mirando directamente a mi marido. Pero he terminado. He terminado de ser un cajero automático con patas. He terminado de que me hagan sentir culpable por mi propio éxito. Os quiero a los dos fuera de aquí ahora. La cara de Mateo se contorsionó de rabia. Vio que no estaba faroleando. Esto ya no era una negociación. Estás cometiendo un gran error, Clara. Te arrepentirás de esto. De lo único que me arrepiento es de no haber visto esto antes, respondí. Agarró su chaqueta, sus movimientos bruscos por la ira, y empujó a su madre, que ahora murmuraba sobre mi impactante falta de respeto, hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, volviéndose para darme una última mirada venenosa. ¿Bien? ¿Quieres jugar así? ¿Quieres estar sola con todo tu precioso dinero? Metió la mano en su bolsillo y arrojó algo al suelo a mis pies. Era una pequeña llave individual. No te molestes en llamarme. Mi abogado se pondrá en contacto. Cerró la puerta de un portazo, dejándome en el repentino y ensordecedor silencio de mi piso. Miré la llave en el suelo. No era una llave de nuestro piso. Era pequeña y de latón. Claramente una llave de una caja de seguridad. Mi mente corrió. No teníamos una caja de seguridad. Mientras me inclinaba para recogerla, mi teléfono vibró con una notificación de texto de un número que no reconocía. Lo abrí. Era una sola foto. Mi sangre se convirtió en hielo. Era una imagen de mi pasaporte, mi certificado de nacimiento y mi DNI. Todos colocados ordenadamente sobre un paño de terciopelo oscuro, dentro de lo que claramente era una caja de seguridad. El mensaje debajo decía: ahora podemos discutir la renovación como adultos civilizados. Tendrás noticias mías. El mundo se inclinó sobre su eje. Miré la foto en mi teléfono, luego la llave de latón en mi mano, mi mente luchando por conectar las dos cosas. Él tenía mi vida, no solo los símbolos de ella, sino los documentos reales que probaban mi existencia, mi ciudadanía, mi identidad. ¿Cuándo los había tomado? Yo los guardaba en una caja fuerte e ignífuga en el fondo de mi armario. Debió haber entrado allí, forzado la cerradura o encontrado la llave de repuesto que había escondido y se los llevó. ¿Por cuánto tiempo? ¿Semanas? ¿Meses? Esto no fue un acto espontáneo de represalia por echarlo. Esto era un plan, una contingencia, una pieza de chantaje meticulosamente preparada que tenía lista para desplegar en el momento en que me negara a cumplir. El silencio del piso ya no era un consuelo, era amenazante. Cada sombra parecía contener una nueva amenaza, cada crujido del edificio una nueva traición. Mi hogar, mi santuario, ahora se sentía como una jaula. Él todavía tenía la llave de la arrogancia del mensaje de texto. Ahora podemos discutir la renovación como adultos civilizados, resonaba en mi cabeza. Pensaba que me tenía. Creía que al mantener mi identidad como rehén, podría obligarme a vaciar mis cuentas y verter el trabajo de mi vida en la cocina de ensueño hortera de su madre. La pura crueldad calculada de ello era sofocante. Este era un hombre con el que había compartido cama, un hombre al que había prometido amar y en el que confiar, y había estado conspirando para controlarme, para romperme todo el tiempo. Mi primer instinto fue llamar a la policía, denunciar el robo a mis documentos, denunciar la extorsión. Pero me detuve. ¿Qué diría? Mi marido tomó mi pasaporte. Lo llamarían una disputa doméstica. Me dirían que lo resolviera con él, que contratara un abogado. No verían la intención siniestra detrás de ello, la red de coerción que estaba tejiendo. Mateo era inteligente. Jugaría el papel del marido preocupado por su esposa histérica. Diría que solo los estaba guardando a salvo para mí. No. Involucrar a las autoridades ahora sería un error. Él simplemente escalaría. Tenía que pensar. Tenía que ser más lista que él. Me hundí en el sofá. El mismo sofá donde Bernarda había estado eligiendo alegremente colores de pintura solo unos minutos antes.
Las muestras todavía estaban esparcidas en la mesa de centro, un monumento grotesco a su codicia. Las barrí todas a la basura con un solo movimiento furioso. Necesitaba la cabeza despejada. Cogí la pequeña llave de latón. Tenía que haber un nombre de banco, un número de caja, algo. La examiné bajo una lámpara. En un lado había un número estampado, 482. En el otro, el tenue logotipo estilizado de un águila del Banco Nacional Ibérico. Había una sucursal a solo 6 manzanas de mi piso. Un nuevo plan comenzó a formarse, frío y agudo en mi mente. Él pensaba que tenía el control porque tenía la caja, pero yo tenía la llave. Era arrogante. Asumió que yo sería una damisela en apuros, entrando en pánico y llamándolo, lista para rogar y negociar. Me subestimó. Siempre lo había hecho. Veía mi éxito como una casualidad, un recurso para ser explotado, no algo que me hubiera ganado a través de la inteligencia y el trabajo incesante. Ese fue su error fatal. A la mañana siguiente no fui a trabajar. Llamé diciendo que tenía una emergencia familiar repentina, lo cual no era del todo mentira. Pasé horas en línea investigando las políticas del Banco Nacional Ibérico sobre cajas de seguridad, leyendo foros legales sobre bienes gananciales y documentos robados. Luego hice algunas llamadas, primero a mis padres, dándoles una versión muy higienizada de los hechos, que Mateo y yo nos estábamos separando y que las cosas eran complicadas. Les pedí que me enviaran por mensajería urgente una copia de mi certificado de nacimiento que guardaban en sus registros, por si acaso. Estaban preocupados, por supuesto, pero no presionaron. Mi segunda llamada fue a un hombre llamado David Costa. David era un colega con el que había trabajado hace unos años en un caso de reestructuración corporativa particularmente desagradable. Desde entonces había dejado el mundo de las finanzas para abrir su propia firma de investigación privada y seguridad. Era discreto, brillante y me debía un favor. «Clara», dijo, su voz tranquila y profesional. «Ha pasado un tiempo. ¿Todo bien?» «No exactamente, David», dije, y procedí a contarle todo. Las empresas fallidas, el resentimiento creciente, la emboscada de la cena de aniversario, la tarjeta de crédito robada, la participación de su madre y, finalmente, la caja de seguridad y el chantaje. No omití nada. Cuando terminé, hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «¡Wow!», dijo David finalmente. «No solo cruzó una línea, la voló con dinamita. Esto es premeditado, Clara. Abuso financiero clásico y coerción. Está tratando de establecer un patrón de control para drenarte. Tenemos que movernos rápido, antes de que se dé cuenta de que no vas a jugar su juego». «¿Qué hago?», pregunté. El alivio de tener un aliado haciendo que mi voz se quebrara. «Primero, cancela esa tarjeta de crédito inmediatamente. Denuncia el robo. No menciones el nombre de Mateo. Solo di que perdiste tu billetera. Segundo, ve al banco. Tienes la llave. Necesitarás identificación para acceder a la caja, pero tu licencia de conducir o una copia del DNI deberían ser suficientes. Él cuenta con que no sepas eso. Probablemente piensa que solo él puede entrar, porque él configuró la cuenta. Recupera tus documentos. Pero aquí está la parte más importante, Clara. No te limites a tomar tus cosas e irte». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que vamos a tender una trampa», dijo David, y prácticamente podía escuchar los engranajes girando en su mente aguda. «Él quiere jugar juegos. Los jugaremos mejor. Cuando vayas al banco, no solo vas a recuperar tus documentos, vas a dejarle algo a cambio. Un pequeño regalo de aniversario de tu parte». Seguir las instrucciones de David se sintió como prepararse para la batalla. El miedo y el pánico que había sentido la noche anterior se habían forjado en una resolución fría y dura. No era una víctima en su obra, era su oponente. Pasé el resto del día remiendo lo que necesitaba, mis movimientos precisos y deliberados. Cancelé la tarjeta de crédito comprometida, reportándola como perdida. Cambié las cerraduras de la puerta de mi piso. Empaqué una pequeña bolsa con todos los efectos personales restantes de Mateo.
su ropa, su portátil, el costoso reloj que tan ingenuamente le había regalado, y lo puse en el trastero en el sótano del edificio. Luego preparé el regalo de aniversario de David. A la mañana siguiente, entré en la sucursal del centro del Banco Nacional Ibérico, la llave de latón sintiéndose pesada y significativa en mi palma. Mi corazón martillaba contra mis costillas, pero mi cara era una máscara de tranquila confianza. Me acerqué al mostrador de servicio, presenté mi licencia de conducir y solicité acceso a la caja 482. El empleado verificó mi identificación, confirmó que yo figuraba con acceso. La arrogancia de Mateo era verdaderamente su talón de Aquiles. Había puesto mi nombre en la cuenta para que pareciera legítimo, nunca soñando que yo conseguiría la llave, y me llevó a la bóveda. El silencio de la bóveda era absoluto. El empleado usó su llave, luego la mía, y sacó la larga caja de metal. La colocó sobre una mesa en una sala de visualización privada y salió, cerrando la puerta detrás de él. Por un momento solo miré la caja. Dentro estaba la prueba de mi identidad, mantenida cautiva por el hombre con el que había prometido pasar mi vida. Respiré hondo y levanté la tapa. Allí estaban, tal como en la foto, mi pasaporte, mi certificado de nacimiento, mi DNI. Escondido debajo de ellos había un pequeño diario, encuadernado en cuero. Mi diario personal, que pensé que había perdido hace meses. La violación era aún más profunda de lo que había imaginado. Él había estado leyendo mis pensamientos privados. Cuidadosamente saqué mis documentos y el diario, colocándolos en mi bolso. Luego saqué el sobre manila que había traído conmigo. Dentro estaba el paquete cuidadosamente seleccionado por David. Primero, coloqué el nuevo presupuesto de renovación dentro de la caja. No era para la casa de Bernarda. Era una impresión de un billete de avión de ida en primera clase a una isla remota sin tratado de extradición, reservado mi nombre para la semana siguiente. Junto a él, coloqué una serie de impresiones de mis cuentas bancarias, que esa mañana, con la ayuda del gerente del banco, había retitulado y reestructurado en una serie de fideicomisos complejos. Sobre el papel, parecía que la mayoría de mis activos líquidos se habían desvanecido de la noche a la mañana, transferidos a una sociedad de cartera en el extranjero. Finalmente, en la parte superior, coloqué un billete de 100 euros nuevo y crujiente. Escondida debajo, había una sola fotografía brillante. Era una foto de David y yo, tomada esa mañana fuera de su edificio de oficinas. Nos estábamos dando la mano, sonriendo, pareciendo para todo el mundo una cliente y su nuevo representante muy capaz. En el reverso había escrito un mensaje simple. Feliz aniversario. Creo que ya conoces a mi abogado. Se pondrá en contacto sobre los procedimientos de divorcio y los 10.000 euros que me debes. El resto no es negociable. Cerré la tapa, deslicé la caja de nuevo en su ranura y salí del banco, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. La trampa estaba puesta. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que la rata mordiera el anzuelo. No tuve que esperar mucho. 2 días después sonó mi teléfono. Era Mateo. Su voz era un chillido frenético y agudo que nunca había escuchado antes. Clara, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con el dinero? Las cuentas bancarias están vacías. ¿A dónde vas? Dejé que el silencio colgara en el aire por un momento, saboreando su pánico. No tengo idea de qué estás hablando, Mateo, dije, mi voz tan fría como el hielo. Pero asumo que recibiste mi regalo. ¿Tu abogado? ¿Qué abogado? ¿Ese tipo en la foto? No puedes hacer esto. Ese dinero es nuestro. La mitad de eso es mío, chilló. En realidad no lo es, dije con calma, recitando las líneas que David me había enseñado. La mayoría de ese bono se ganó y se pagó después de la fecha que considero nuestra separación oficial. La noche que cometiste fraude usando mi tarjeta de crédito. Mi equipo legal está bastante seguro de que se considerará propiedad separada.
En cuanto a los activos previos a la separación, estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo después de que hayas pagado los 10.000 euros que robaste. Hubo un balbuceo al otro lado de la línea. Tú no puedes. Mamá está esperando. Los contratistas comienzan la próxima semana. Entonces, sugiero que tú y tu madre encontréis un contratista más asequible, dije. Porque mi apoyo financiero para tu familia ha sido, como dicen, permanentemente reformado. Adiós, Mateo. Colgué antes de que pudiera responder e inmediatamente bloqueé su número. Las consecuencias fueron complicadas, pero rápidas. La firma de David se encargó de todo. Mateo, enfrentándose a un posible cargo de fraude y a la realidad de que mi dinero ahora era legalmente intocable, se desmoronó. Sus amenazas se evaporaron. Firmó los papeles del divorcio sin pelear, aceptando un plan de pago para los 10.000 euros a cambio de que yo no presentara cargos. Bernarda, escuché a través de rumores, estaba apoplética. Su casa de ensueño se había ido, y su gallina de los huevos de oro de nuera había volado del nido. Lo último que escuché, ella y Mateo no se hablaban, culpándose mutuamente por el fracaso espectacular de su plan. Un año después, estaba sentada en la terraza de mi nuevo piso, un lugar que era verdadera y completamente mío. Las luces de la ciudad brillaban abajo y el aire estaba lleno de promesas. Había recuperado mi identidad, tanto en papel como en espíritu. Había aprendido una lección brutal sobre la confianza y la codicia. Pero había emergido más fuerte, más sabia y poco dispuesta a dejar que nadie más definiera mi valía. La llave de esa caja de seguridad ya no era un símbolo de mi cautiverio, sino de mi liberación. Estaba en mi escritorio en una pequeña caja de cristal, un recordatorio de que a veces las jaulas más elaboradas tienen las cerraduras más simples, y que la persona que tiene la llave es la única con el poder de irse.